María Torres detuvo su auto, al borde de una carretera solitaria en las afueras de Guadalajara. Sus manos aún apretaban el volante, los nudillos blancos por la tensión, mientras miraba el terreno baldío frente a ella. Habían pasado 6 años desde aquella fatídica Nochebuena, pero el dolor en su pecho seguía tan vivo como aquella noche. El aire matutino era fresco cuando salió del vehículo, sus botas resonando contra el suelo seco. Cada año, María hacía este peregrinaje al lugar donde lo había perdido todo, un ritual que no podía abandonar, aunque le desgarrara el alma. El terreno estaba vacío ahora, sin rastro de la antigua casa colonial que alguna vez albergó risas y sueños. Los escombros habían sido removidos hacía años, dejando solo recuerdos y fantasmas. María se ajustó el abrigo, y caminó por lo que alguna vez fue su patio delantero. Este lugar había sido el hogar de su familia por generaciones. Sus abuelos construyeron la casa, sus padres la criaron allí, y ella había traído a sus gemelas, Sofía y Clara, a este mismo sitio. Debería haber reconstruido hace años, murmuró, viendo cómo su aliento se condensaba en el aire frío de diciembre. Se detuvo en lo que habría sido el centro de la casa y cerró los ojos. Los recuerdos la golpearon como una ola, el humo denso, el calor abrasador, los gritos que aún resonaban en sus pesadillas. Aquella Nochebuena había sido tranquila después de que su esposo, Javier, la abandonara durante el último trimestre de su embarazo. Había organizado una pequeña reunión con amigos, pero después de que se fueron, se quedó dormida en su habitación, con las gemelas en su cuna. Despertó entre llamas que ya consumían la mitad de la casa. Los bomberos la sacaron a rastras, pero ella luchó contra ellos, gritando por sus bebés. Cuando el fuego finalmente se extinguió, la habitación de las niñas era solo ceniza. La cuna se había derretido por completo, los restos dentro demasiado quemados para ser identificados por pruebas de ADN. La policía y los bomberos concluyeron que un calentador defectuoso en la NERS había causado el incendio. María respiró hondo, empujando los recuerdos a un rincón de su mente. «Están en el cielo ahora», susurró, repitiendo el mantra que había sostenido durante 6 años. «No hay nada que pueda hacer». El sonido de neumáticos sobre la grava la sacó de sus pensamientos. Giró y vio una camioneta negra detenerse detrás de su auto. Un hombre alto, de cabello entrecano, bajó con una expresión de preocupación pero cálida. «Imaginé que te encontraría aquí», dijo Carlos Mendoza, con las manos en los bolsillos de su abrigo elegante. María esbozó una sonrisa débil hacia su colega y jefe en propiedades de lujo Jalisco. «Soy tan predecible, solo para quienes te conocemos bien», respondió él, acercándose a su lado. «¿Cómo estás?» «Bien», dijo María automáticamente. Luego suspiró. «En realidad, ya tomé una decisión, Carlos. Voy a vender este terreno». Carlos alzó las cejas. «¿Estás segura? Después de tanto tiempo debatiéndolo, es hora», dijo María con firmeza. «No puedo seguir aferrándome a este lugar. Con el dinero de la venta y lo que he ahorrado, podré iniciar mi propio negocio». Carlos asintió pensativo. «Podrías reconstruir aquí, usar el terreno para tu negocio o rentarlo». María negó con la cabeza. «No quiero seguir atada a este lugar. Los recuerdos son demasiado dolorosos, y honestamente, después de ver tantos casos de inquilinos descuidados en nuestro trabajo, te entiendo», dijo Carlos suavemente. «Probablemente tengas razón sobre los inquilinos. Hemos visto suficientes historias de terror». Permanecieron en silencio, contemplando el espacio vacío donde alguna vez estuvo su hogar. María conocía a Carlos desde antes de que nacieran las gemelas. Él había sido su apoyo incondicional durante el divorcio, el embarazo complicado y las secuelas del incendio. Aunque su amistad nunca había evolucionado a algo más, a pesar de su evidente compatibilidad, María no podía avanzar,
no con el peso de su pérdida aún oprimiéndola. Cuando quedé embarazada, dijo María en voz baja, Javier quería que renunciara a mi carrera, que fuera madre a tiempo completo. Cuando me negué, pidió el divorcio. Estaba de 5 meses con las gemelas. Carlos asintió, escuchando pacientemente aunque ya conocía la historia. Gracias a Dios firmé ese acuerdo prenupcial y mantuve mi trabajo, continuó María. Aún así, criar a las gemelas sola habría sido más caro de lo que imaginaba, especialmente con mi condición médica que me impedía amamantar. Esas fórmulas especiales costaban una fortuna. Hiciste lo correcto, aseguró Carlos. Defendiste tu independencia. Esa es la María que siempre he admirado. María le sonrió agradecida. Entonces, empezaré con el papeleo para vender este lugar. ¿Puedes pedirle al equipo que prepare los materiales de publicidad? Por supuesto, dijo Carlos. Me ocuparé personalmente, aunque debo decirte, me voy de viaje hoy, visitaré una propiedad de lujo en San Miguel de Allende, para un cliente. No me habías dicho, dijo María, sorprendida. Es algo de última hora, explicó Carlos. Estaré fuera 3 días, parte trabajo, parte descanso. Han sido meses agitados, vaciló. Luego añadió con un tono casual que no ocultaba del todo su esperanza. Podrías venir conmigo, ¿sabes? Te vendría bien un cambio de aires. María estuvo a punto de declinar automáticamente, pero se detuvo. Tal vez, un cambio de escenario era justo lo que necesitaba tras tomar esta decisión. ¿Sabes qué? Creo que sí iré. Ha pasado mucho tiempo desde que salí a algún lado. Podría ayudarte con la reunión del cliente también. El rostro de Carlos se iluminó. Perfecto, nos encontramos en el aeropuerto en 2 horas. El vuelo sale al mediodía. Allá estaré, prometió María. Carlos miró su reloj. Debería irme. Necesito terminar de empacar. Hizo una pausa. ¿Viniste hasta aquí aunque sabes que viajas hoy? Carlos se encogió de hombros. Dijiste que querías hablar sobre el terreno. Era importante para ti. Podría haber reprogramado si lo hubiera sabido. No te preocupes, dijo con una sonrisa cálida. Empaca ligero, ponte algo cómodo. Todavía tenemos la reunión con el cliente mañana. Caminaron hacia sus respectivos autos, y María sintió un peso levantarse de sus hombros. Tal vez esta decisión de vender, de finalmente soltar, era el primer paso hacia la sanación. No llegaré tarde, gritó a Carlos mientras abría la puerta de su coche. Lo sé, respondió él, con una sonrisa antes de subir a su camioneta y alejarse. María miró el terreno vacío una última vez antes de encender su auto. 6 años de duelo e indecisión finalmente llegaban a su fin. Era hora de avanzar. El departamento de María en el centro de Guadalajara era silencioso mientras ella se movía metódicamente empacando. El moderno apartamento de una recámara era muy diferente a su antigua casa familiar, minimalista, funcional, sin muchos toques personales, justo como se había vuelto su vida desde el incendio. Sacó una maleta pequeña del armario y la abrió sobre la cama. 3 días en San Miguel de Allende. Ropa de negocios para la reunión. Ropa cómoda y abrigada para el viaje. Empacó eficientemente, su mente aún procesando la decisión de vender el terreno. Es la elección correcta, dijo en voz alta al departamento vacío. Ese capítulo está cerrado. Había alivio en la finalidad, mezclado con una corriente de melancolía. Ese terreno había sido su conexión con sus padres, su infancia y más dolorosamente, con Sofía y Clara, pero la verdad era que esa conexión se rompió la noche del incendio. Cualquier edificio nuevo que se alzara allí no podría restaurar lo perdido. María cerró la maleta y estaba a punto de salir cuando algo la detuvo. Caminó hacia su cómoda y abrió el cajón inferior, el que rara vez tocaba. Dentro había una caja de madera que contenía los pocos recuerdos que logró salvar tras el incendio. Sus dedos temblaron ligeramente al abrirla,
Entre otros objetos, había un llavero de acrílico con una foto de sus gemelos. Tenían solo un mes en la imagen, sus rostros diminutos en paz mientras dormían. Debajo de la foto estaban sus nombres, fecha de nacimiento y pesos: Sofía Isabel Torres, de 4 Quíligo, y Clara Lucía Torres, de 4 Síligo, y nacidas el 10 de mayo hace 6 años. María había encargado el llavero poco después de su nacimiento, pero nunca lo usó en sus llaves. Era demasiado precioso para el uso diario. Tras un momento de duda, lo enganchó al cierre de su bolso. Ya es hora de tenerlas más cerca, susurró a la imagen de sus hijas. Revisó su departamento una última vez, asegurándose de que todo estuviera en orden. Su teléfono vibró con un mensaje de Carlos: en camino al aeropuerto. Nos vemos pronto. María respondió rápidamente, tomó sus cosas y salió. Mientras conducía al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, sintió algo que no había experimentado en años, una chispa de anticipación, tal vez, incluso esperanza. En el aeropuerto, encontró a Carlos esperando en el punto de encuentro, con su propia maleta pequeña a su lado. Justo a tiempo, dijo él con una sonrisa. Acabo de recibir un mensaje de la oficina. Ya comenzaron a trabajar en los materiales de publicidad para tu terreno. Eso fue rápido, comentó María. Respondí su correo de camino aquí. Todo está en marcha. El equipo sabe reconocer una buena oportunidad. Esa ubicación se venderá rápido. Pasaron por seguridad y llegaron a la sala de espera. Mientras se acomodaban en sus asientos en el avión, María se encontró genuinamente emocionada por el viaje. Era solo negocios, por supuesto, pero se sentía bien tener algo diferente en qué enfocarse, algo más allá del duelo y los recuerdos. El vuelo a San Miguel de Allende fue corto y sin incidente. María pasó la mayor parte revisando los detalles de la propiedad que Carlos le había compartido, mientras él respondía correos a su lado. El avión aterrizó con un suave golpe en el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, y María y Carlos recogieron su equipaje de mano, uniéndose al flujo de pasajeros que desembarcaban. El moderno terminal estaba lleno de viajeros prenavideños, familias reunidas, ejecutivos apresurados, decoraciones navideñas añadiendo toques festivos por doquier. El cliente nos recogerá mañana por la mañana, explicó Carlos, mientras caminaban por el pasillo hacia la terminal principal. Sí que tenemos el resto del día para instalarnos y prepararnos. María asintió, ajustando la correa de su bolso donde ahora colgaba el llavero de las gemelas. ¿En qué hotel nos quedamos? En el Casa de la Noche, a unos 20 minutos de aquí. Continuaron por el terminal, subiendo a la banda transportadora, que los llevaría al área de reclamo de equipaje. María miraba distraídamente por las ventanas de vidrio que daban al nivel inferior del aeropuerto. Fue entonces cuando las vio. Dos niñas pequeñas con abrigos rosas idénticos jugaban cerca de las ventanas del área de reclamo. Parecían de unos 6 años, con cabello castaño claro en coletas gemelas. Una giraba en círculos mientras la otra intentaba atraparla, ambas riendo con la alegría pura de la infancia. María sonrió sin querer ante sus travesuras. Las niñas atraían miradas. Varios viajeros pasaban sonriendo ante su entusiasmo. Esas niñas son adorables, comentó María a Carlos, señalándolas. Carlos siguió su mirada y asintió. Parecen estar pasándola en grande. Por su ropa, deben venir de una familia con dinero. María buscó al tutor de las niñas, curiosa por saber quién estaba a cargo de estas vivaces gemelas. Sus ojos encontraron a una mujer a pocos metros detrás de ellas, elegante, con un abrigo de lana caro y el cabello plateado perfectamente peinado. María se congeló. La mujer era Carmen Salazar, su ex-suegra. Sin pensarlo, María intentó retroceder en la banda transportadora. María, ¿qué haces?
llamó Carlos, tomándola del brazo. Tengo que, balbuceó, aún luchando contra la dirección de la banda. No puedes ir hacia atrás. Hay gente detrás de nosotros, dijo Carlos, su voz preocupada. Un hombre detrás gruñó. Señora, ¿cuál es su problema? Mientras otro hacía un comentario más grosero sobre la etiqueta en el aeropuerto. María dejó de resistirse a regañadientes, su corazón latiendo con fuerza mientras la banda la alejaba de la escena. Al llegar al final, salió corriendo y comenzó a regresar a pie. María, llamó Carlos, apresurándose tras ella. ¿Qué pasa? No se detuvo hasta llegar al lugar desde donde podía ver el área de reclamo de equipaje nuevamente. Sus ojos buscaron frenéticamente en la multitud. María, dijo Carlos al alcanzarla. ¿Viste a alguien conocido ahí abajo? Es Carmen, susurró María, su voz temblorosa. La madre de Javier, mi ex-suegra. La expresión de Carlos pasó de confusión a preocupación. ¿Estás segura? Completamente. ¿Y esas niñas? La voz de María se desvaneció, incapaz de articular el pensamiento imposible que se formaba en su mente. ¿Las gemelas? Preguntó Carlos con suavidad. María, no pueden ser tus hijas. Murieron en el incendio. María apoyó las manos contra el vidrio, aún buscando. Son de la edad correcta, gemelas, con Carmen. Tal vez, viaja con amigas que tienen hijas gemelas, sugirió Carlos, razonablemente, o familiares. ¿Ves a Javier por ahí? María escaneó el área abarrotada, buscando la figura alta y el cabello oscuro distintivo de su exesposo, pero no lo encontró. Intentó calmar su respiración, pensar racionalmente. Tienes razón, admitió. Probablemente sea una coincidencia. Tiene que serlo, pero algo en su interior no estaba convencido. Se quedó varios minutos observando a Carmen y las niñas mientras recogían su equipaje. Deberíamos irnos, dijo Carlos finalmente, mirando su reloj. Pasaremos por esa área de reclamo al salir. Podrás verlas de cerca entonces. María asintió a regañadientes, y lo siguió hacia las escaleras mecánicas. Mientras descendían, su mente corría con posibilidades, la mayoría imposibles, todas inquietantes. ¿Por qué estaría Carmen en Querétaro con gemelas? Podrían ser sus hijas, pero ella había visto las secuelas del incendio con sus propios ojos. La policía confirmó que los restos encontrados eran humanos. No podían ser ellas. Sin embargo, al acercarse al área de reclamo, María no podía sacudirse la sensación de que algo estaba mal. Estaba decidida a mirar más de cerca a esas niñas, tal vez incluso hablar con Carmen, sin importar lo incómodo que pudiera ser. Para cuando María y Carlos llegaron al área de reclamo, el lugar donde había visto a Carmen y las gemelas estaba vacío. María sintió una mezcla de decepción y alivio. Parte de ella quería desesperadamente una confirmación, mientras otra temía lo que esa confirmación podría significar. Deben haberse ido, dijo Carlos, mirando alrededor del área concurrida. María no estaba lista para rendirse. Vamos a revisar cerca de las salidas. Podrían estar esperando transporte. Se dirigieron hacia las puertas de salida de llegadas, donde los pasajeros solían reunirse para esperar su transporte. La multitud dificultaba ver a alguien en particular, pero entonces, María vislumbró un destello de rosa. Los abrigos distintivos de las gemelas estaban en fila cerca de las puertas, con Carmen a su lado revisando su teléfono. Ahí están, susurró María a Carlos, su corazón acelerado. Necesito hablar con ella. María, ¿estás segura de que es buena idea?, preguntó Carlos. Tengo que saber, respondió ella. Antes de que Carlos pudiera protestar más, María ya se dirigía hacia Carmen. Al acercarse, Carmen levantó la vista de su teléfono y la vio. El reconocimiento fue inmediato. Su rostro perfectamente arreglado pasó de neutral a tenso en un instante. Carmen, dijo María,
forzando una sonrisa. ¡Qué sorpresa verte aquí! Los labios de Carmen se apretaron en algo que apenas pasaba por una sonrisa. María, qué inesperado. Un silencio incómodo se extendió entre ellas. Las gemelas habían dejado de jugar, y ahora miraban a María con curiosidad, sus rostros idénticos mostrando un interés inocente por esta extraña que conocía a su abuela. ¿Cómo has estado?, preguntó María, intentando sonar casual mientras sus ojos se desviaban repetidamente hacia las niñas. Lo suficientemente bien, respondió Carmen fríamente. ¿Qué te trae a Querétaro? Pensé que nunca salías de Guadalajara. Viaje de negocios con mi jefe, explicó María, señalando vagamente hacia donde Carlos estaba a la distancia. Tenemos una reunión con un cliente mañana por una propiedad. ¿Sigues en esa empresa de bienes raíces entonces? El tono de Carmen hacía que la carrera de María sonara como un pasatiempo lamentable. Sí, sigo en Propiedades de Lujo Jalisco, me va bien, dijo María. Los ojos de Carmen se entrecerraron ligeramente. Qué bueno que tu carrera siga siendo tan satisfactoria, especialmente en la temporada navideña. La mayoría estaría en casa con su familia una semana antes de Navidad. El comentario fue un golpe deliberado a la ausencia de hijos de María, y dio en el blanco. María sintió una chispa de ira, seguida rápidamente por confusión. Si Carmen sabía del incendio, ¿por qué haría un comentario tan cruel? En realidad, Carmen, me sorprende que nunca me contactaras después del incendio de la casa, dijo María, observando cuidadosamente la reacción de la mujer. ¿Javier no te contó lo que pasó? La expresión de Carmen permaneció frustrantemente ilegible. Incendio. ¿Qué incendio? Hace 6 años, en Nochebuena, mi casa se quemó, mis hijas murieron en el incendio, dijo María, las palabras aún dolorosas de pronunciar después de tanto tiempo. Un destello de algo, sorpresa, preocupación, cálculo cruzó el rostro de Carmen. ¿En serio? Entonces ganaste la custodia y no pudiste mantenerlas a salvo. Su voz era dura. Deberían haberse quedado con Javier, no en esa casa vieja. María quedó desconcertada por la crueldad de la respuesta. Seguramente una abuela mostraría más dolor al enterarse de la muerte de sus nietas, incluso si despreciaba a su madre. Intentando cambiar de tema, María miró nuevamente a las gemelas, que ahora susurraban entre ellas. ¿Estás aquí de vacaciones con amigas? ¿O finalmente se asentó Miguel?, preguntó, refiriéndose al hermano menor de Javier. La postura de Carmen se endureció aún más. Eso no es de tu incumbencia, María. Solo estaba haciendo conversación, dijo María. Niñas, la fila está avanzando, interrumpió Carmen, dándose la vuelta. Tenemos que irnos. Las gemelas se acercaron obedientemente a su abuela, aún lanzando miradas curiosas a María. Una de ellas, la ligeramente más alta, susurró algo a la otra que la hizo reír. Carmen sacó su teléfono y comenzó a desplazarse por él, una clara señal de despedida. María se quedó un momento más, debatiendo si presionar el tema, pero la frialdad de Carmen dejó claro que no obtendría más información. Fue bueno verte, Carmen, dijo finalmente, su voz vacía. Carmen no levantó la vista de su teléfono, solo asintió secamente. María se dio la vuelta, y caminó hacia donde esperaba Carlos, su mente dando vueltas con preguntas. La reacción de Carmen había sido extraña, por decirlo menos. Tanto su aparente ignorancia sobre el incendio como su falta de duelo al enterarse no tenían sentido. No salió bien, observó Carlos cuando María se reunió con él. No, asintió María, su voz baja, y algo está muy mal. Seguimos siendo tan frías como siempre, dijo María, su voz tensa por la emoción contenida mientras se alejaban del área de reclamo. Siempre me desaprobó. Decía que no era lo suficientemente buena para su preciada familia.
Solo una chica de clase trabajadora que no pertenecía a su mundo rico. Carlos la guió hacia la salida, su mano apoyándola en el codo. ¿Qué pasó exactamente? ¿Qué dijo? Esa es la parte extraña, respondió María, mirando hacia atrás. Actuó como si no supiera del incendio ni de la muerte de las gemelas. Cuando se lo conté apenas reaccionó. Solo hizo un comentario sarcástico sobre cómo debía haber ganado la custodia, y no pude mantenerlas a salvo. Eso no tiene sentido, frunció el ceño Carlos. Javier definitivamente sabía del incendio, ¿verdad? Por supuesto que sí. Incluso envió flores al servicio conmemorativo, aunque no asistió. No hay manera de que no se lo hubiera dicho a su madre. Eran inseparables. El típico hijo de mamá. Salieron al aire fresco de Querétaro, uniéndose a la fila para los taxis. María no podía dejar de pensar en la extraña reacción de Carmen, y cuando pregunté por las niñas, se puso a la defensiva. Dijo que no era de mi incumbencia. La reacción normal al enterarte de que tus nietas murieron sería angustia. No, incluso si odiabas a su madre, dijo Carlos. Absolutamente, asintió María. De repente agarró el brazo de Carlos. Mira al otro lado de las lanes de recogida. Un auto de lujo negro se había detenido. Un conductor uniformado salió y abrió la puerta trasera. De allí bajó Javier Salazar, alto, impecablemente vestido e inconfundible incluso después de 6 años. Es él, susurró María, apretando el brazo de Carlos. Observaron cómo Javier saludaba a Carmen con un beso en la mejilla, y luego se arrodillaba para abrazar a las gemelas, que corrieron hacia él emocionadas. La escena familiar era perfecta, rica, hermosa y completa. Sin pensarlo, María dio un paso adelante, decidida a confrontar a su exesposo. Carlos la detuvo, sujetándola del brazo. Suéltame, siseó. Necesito hablar con él. María para y piensa. Urgió Carlos. Si lo confrontas aquí, ¿qué pasará? Solo se irán en el auto, y los perderás por completo. María se detuvo, viendo la lógica en las palabras de Carlos. Entonces, ¿qué hacemos? Lo seguimos, dijo Carlos con decisión. Tomamos un taxi, mantenemos la distancia y vemos a dónde van. Es nuestra mejor oportunidad de entender qué está pasando. María asintió. Su corazón acelerado se calmó ligeramente. Tienes razón, vamos. Se apresuraron al frente de la fila de taxis, donde un conductor acababa de abrir su cajuela para otro pasajero. Disculpe, llamó Carlos, acercándose al siguiente taxi en la fila. Necesitamos su ayuda. El conductor de mediana edad los miró con cansancio. ¿A dónde? Queremos que siga ese auto negro, dijo María, señalando el sedán de lujo de Javier. Un Mercedes, pero mantenga la distancia. El conductor frunció el ceño. Señora, esto no es una película. No hago ese tipo de cosas. Por favor, suplicó María. Pagaré el doble de la tarifa. Es importante. ¿Es esto peligroso? Preguntó el conductor, su expresión escéptica. Porque no me meto en nada ilegal. Nada peligroso, aseguró Carlos. Solo necesitamos ver a dónde van. Eso es todo. El conductor lo consideró un momento y suspiró. Doble tarifa por adelantado. Y me doy la vuelta si algo parece sospechoso. Trato hecho, dijo María de inmediato, sacando su cartera. Subieron al taxi, los ojos de María fijos en el Mercedes mientras el conductor de Javier cargaba el equipaje en la cajuela. Pronto ambos vehículos estaban en movimiento, el taxi de María y Carlos, manteniendo una distancia discreta detrás del auto de Javier. Lo siento por esto, dijo María a Carlos mientras dejaban el aeropuerto atrás. No te inscribiste para un drama familiar cuando me invitaste. No te disculpes, respondió Carlos. Me alegra estar aquí contigo. María lo miró agradecida. Sé que tenías planes esta noche. Mencionaste una cena con el cliente. Carlos pareció sorprendido. ¿Cómo supiste?
No te lo dije. Dijiste que nos reuniríamos con ellos mañana en el sitio de la propiedad, explicó María. Asumí que había una reunión preliminar esta noche. Sí, admitió Carlos. Cena a las 8, pero puedo reprogramarla. Esto es más importante. María revisó su reloj. Eran poco más de las 3 de la tarde. Es temprano aún. Tal vez resolvamos esto para entonces. Pero mientras seguían el auto de Javier, quedó claro que su destino no estaba cerca. El Mercedes se alejó del centro de Querétaro, hacia los suburbios, y eventualmente hacia áreas más apartadas con propiedades grandes y aisladas. Van bastante lejos, comentó el conductor del taxi, después de casi una hora de trayecto. La tarifa está subiendo. Está bien, aseguró María, aunque comenzaba a preocuparse por cuán lejos estaban yendo. El taxímetro seguía subiendo mientras seguían el auto de Javier por carreteras cada vez más exclusivas, bordeadas por casas grandes situadas lejos de la calle. No esperaba que vinieran tan lejos, murmuró Carlos, revisando su reloj. Son casi las 4:30 ahora. María asintió, sus ojos fijos en el Mercedes adelante. Hemos llegado demasiado lejos para dar marcha atrás ahora. Finalmente, el auto de Javier giró por una reja ornamentada hacia un largo camino arbolado que llevaba a una impresionante mansión. El taxi se detuvo a cierta distancia en la carretera principal. Hasta aquí llego, anunció el conductor. No puedo seguirlos a una propiedad privada. Está bien, dijo María, buscando su cartera. Le pagó el doble de lo que marcaba el taxímetro, como prometió. Gracias por su ayuda. El conductor contó el dinero y asintió. Buena suerte con lo que sea esto. Cuando el taxi se alejó, María y Carlos se encontraron parados al borde de la carretera, mirando la mansión a lo lejos donde Javier y su familia habían desaparecido. ¿Y ahora qué?, preguntó Carlos en voz baja. No lo sé, admitió María, pero esas niñas, Carlos, podrían ser mis hijas. Necesito estar segura. María y Carlos estaban al borde de la carretera, parcialmente ocultos por los arbustos ornamentales que bordeaban la propiedad. La mansión era impresionante incluso desde lejos, una estructura de piedra extensa con múltiples salas y jardines bien cuidados. Observaron cómo el auto de Javier desaparecía por un camino circular. ¿Deberíamos llamar a la policía?, preguntó María, su voz incierta. Decirles que creo que mis hijas podrían estar vivas. Y decirles que exactamente, respondió Carlos con suavidad, que viste a 2 niñas que podrían ser tus hijas con su padre y abuela. Necesitamos más que eso, María. Tienes razón, suspiró ella, pero no podemos quedarnos aquí parados. Mientras debatían su próximo movimiento, una camioneta blanca se acercó por la carretera y se detuvo cerca de ellos. Un hombre mayor con rasgos curtidos y cabello gris salió, mirándolos con curiosidad. ¿Están perdidos?, preguntó, su tono amistoso pero cauteloso. Carlos dio un paso adelante, ofreciendo una sonrisa tranquilizadora. No exactamente, estamos buscando la residencia Salazar. María improvisó rápidamente. ¿Es esta? El hombre asintió. Claro que sí, soy Pedro, el repartidor. Don Salazar me llamó para entregar unas flores especiales para sus hijas. Acaban de regresar de un internado para las vacaciones. María y Carlos intercambiaron una mirada rápida. Esto era una suerte inesperada. Somos de Propiedades de Lujo Jalisco, dijo Carlos con suavidad, extendiendo la mano. Soy Carlos Mendoza, gerente de propiedades. Tenemos una cita con el señor Salazar para discutir una posible inversión. Un poco tarde para negocios, ¿no?, comentó Pedro, aunque su tono seguía siendo agradable mientras estrechaba la mano de Carlos. Llegamos temprano, en realidad, continuó Carlos con la mentira. La reunión era para mañana, pero estábamos en la zona, y pensamos en revisar la ubicación primero.
Pedro pareció aceptar la explicación, se dirigió a la parte trasera de su camioneta, y abrió las puertas, revelando varias macetas grandes con flores exóticas de vibrantes pétalos morados. Estas son un pedido especial, explicó, levantando una maceta con cuidado. Orquídeas raras. Las hijas del señor Salazar adoran las plantas inusuales. Tienen toda una colección en su invernadero. Suenan como niñas extraordinarias, dijo María, intentando mantener la voz firme. Pedro asintió con entusiasmo. Oh, lo son. Esas gemelas son listas como nadie. El señor Salazar dice que son las mejores de su clase en ese internado de lujo en Monterrey. ¿Cuánto tiempo han estado viviendo allí, en el internado?, preguntó María, intentando sonar solo interesada en lugar de desesperada por información. Unos años ya, respondió Pedro, arreglando las macetas en una fila ordenada. Viven con la señora Salazar la mayor parte del tiempo, para su educación, mientras el señor Salazar maneja sus negocios desde aquí. Es un poco inusual, pero supongo que así hacen las cosas los ricos. Carlos notó las manos temblorosas de María e intervino suavemente. Necesita ayuda con esas macetas, parecen pesadas. No diría que no a un par de manos extra, aceptó Pedro con una sonrisa agradecida. Carlos se volvió hacia María, hablando en voz baja. Iré con él, veré qué más puedo averiguar. Deberías llamar a la policía ahora. Tenemos más información. María asintió, su mente acelerada. La información de Pedro encajaba perfectamente con sus sospechas. Las gemelas vivían con Carmen en Monterrey, lejos de Guadalajara, donde nadie podría reconocerlas o cuestionar su identidad. Mientras Carlos ayudaba a Pedro a llevar las primeras macetas por el camino, María se alejó unos pasos, su mano temblando mientras marcaba el 911 en su teléfono. 911, ¿cuál es su emergencia? Llegó la voz del operador. Me necesito reportar un posible secuestro, dijo María, su voz bajando a un susurro. Creo que mis hijas, a quienes pensé que murieron en un incendio hace 6 años, están vivas y viviendo con mi exesposo. Hubo una breve pausa. Señora, ¿puede proporcionar su nombre y ubicación? María dio su información y la dirección de la mansión Salazar, explicando lo más concisamente posible sobre haber visto a las niñas en el aeropuerto, seguirlas hasta aquí, y la información del repartidor que respaldaba sus sospechas. Esta es una acusación muy seria, dijo el operador. ¿Está en un lugar seguro ahora? Sí. Estoy en la carretera pública fuera de la propiedad. Por favor, quédese allí. Estoy enviando oficiales a su ubicación. Deberían llegar en 15 minutos. ¿Puede mantenerse en la línea hasta que lleguen? Sí, acordó María, sus ojos fijos en la mansión. Podía ver a Carlos y Pedro regresando por el camino por más macetas. Me quedaré en la línea. Los siguientes minutos pasaron en un borrón mientras María respondía las preguntas del operador, observando a Carlos ayudar a Pedro con las orquídeas restantes hacia la casa. Podía ver que Carlos estaba en una conversación animada con el repartidor, presumiblemente obteniendo más información. María se escondió detrás de un gran arbusto ornamental, al borde de la propiedad, manteniendo la línea telefónica abierta como se le indicó, mientras observaba la escena desarrollarse ante ella. Javier había salido por la puerta principal para saludar a Pedro, vestido con ropa casual cara que resaltaba su estilo de vida acomodado. Dirigió a Pedro dónde colocar las macetas de flores exóticas, pagándole generosamente por la entrega. Mientras Pedro arreglaba las flores, las gemelas salieron corriendo por la puerta principal, compitiendo entre sí por el césped bien cuidado para examinar las nuevas plantas. La respiración de María se detuvo al obtener su primera visión clara de ellas a la luz del día. No había duda en su mente ahora. Tenían su cabello castaño claro, el mismo mentón delicado. Incluso la forma en que se movían le recordaba a María de niña.
Son mis bebés, susurró al teléfono, su voz quebrándose por la emoción. El operador de emergencias reconoció sus palabras, asegurándole que la policía estaba en camino hacia la dirección. María observó cómo Javier centraba su atención en Carlos, quien hacía un espectáculo presentándose como gerente de propiedad. Desde su escondite, María podía ver la expresión de Javier cambiar de interés cortés a confusión y sospecha. Carmen apareció en la puerta, llamando a las niñas para que entraran a desempacar, pero sus ojos se entrecerraron al ver a Carlos. Creo que te vi en el aeropuerto, dijo Carmen, señalando a Carlos acusadoramente. Javier se volvió hacia su madre, frunciendo el ceño. ¿Qué quieres decir? Lo vi con... Carmen vaciló, luego terminó con certeza, con María. ¿Es este el hombre que mencionaste que viste con María?, preguntó Javier, su voz endureciéndose. Carmen asintió con firmeza. Sí, es él. Carlos intentó negarlo. Me temo que me confunde con alguien más, señora. Cuando el grupo comenzó a acercarse a Carlos, María supo que no podía esconderse más. Armándose de valor, salió de detrás del arbusto y avanzó. Todos se volvieron sorprendidos por su aparición. Las gemelas detuvieron su examen de las flores, mirándola con expresiones idénticas de curiosidad. Basta de mentiras, Javier, dijo María, su voz más fuerte de lo que sentía. María, el rostro de Javier se oscureció con ira. ¿Qué demonios haces aquí? Ella señaló a las niñas, que ahora observaban el drama con ojos muy abiertos. Esas son mis hijas, mis Sofía y Clara. Javier rió con dureza. Estás loca. Estas son Ana y Elena, mis hijas con Laura. Te lo estás inventando, respondió María, dando un paso más cerca. No te creo, es demasiada coincidencia. Carmen maldijo por lo bajo, y se apresuró hacia las niñas, poniendo sus brazos alrededor de sus hombros. Vengan, pequeñas, vamos al patio trasero a ver el estanque de carpas. Comenzó a guiarlas lejos de la confrontación. Debes irte, dijo Javier fríamente a María, antes de que llame a mi equipo de seguridad. Sé lo que hiciste, respondió María, su voz elevándose. Las has estado escondiendo en otro estado con tu madre, para que nadie las reconociera. Enviaste hombres a quemar mi casa esa noche, ¿verdad? Por eso el fuego comenzó en la Narsor. No fue un accidente. El rostro de Javier se contorsionó de rabia. Has estado imaginando cosas demasiado tiempo, María. No tienes pruebas de nada. Ahora sal de mi propiedad antes de que te haga sacar. Cuando María se mantuvo firme, la expresión de Javier se volvió peligrosa. Te arrepentirás de esto. Hizo un gesto sutil con la mano, y 4 hombres grandes con ropa oscura emergieron de un lado de la casa, avanzando hacia María y Carlos con pasos decididos. Dejen la propiedad ahora, ordenó uno de ellos. No nos vamos a ninguna parte, respondió María, su voz, temblorosa pero decidida. Con un asentimiento de Javier, los guardias de seguridad avanzaron. 2 de ellos agarraron a María bruscamente por los brazos, mientras los otros tomaron a Carlos. Cuando Carlos intentó liberarse, uno de los guardias le torció el brazo detrás de la espalda con fuerza excesiva. Hubo un chasquido enfermizo, y Carlos gritó de dolor. «¡Para! ¡Lo estás lastimando!», gritó María, luchando contra los hombres que la sostenían. Javier parecía imperturbable ante el evidente dolor de Carlos. «Llévenlos a la habitación trasera, y asegúrense de que se queden callados», instruyó fríamente a los guardias. Los hombres comenzaron a arrastrar a María y Carlos hacia la casa. A pesar de su brazo dislocado, Carlos siguió luchando, logrando golpear a uno de los guardias con su brazo bueno. Su esfuerzo fue inútil. El guardia simplemente lo empujó con más fuerza, haciendo que Carlos tropezara. A lo lejos, el sonido de sirenas de policía se hizo audible. La cabeza de Javier se alzó, su rostro contorsionado por la furia mientras se volvía hacia María. «Llamaste a la policía», gruñó.
te arrepentirás de esto, María. No tienes pruebas. Los guardias se detuvieron, buscando instrucciones de Javier mientras las sirenas se acercaban. En la confusión, María vio a las gemelas corriendo de vuelta hacia la conmoción, con Carmen siguiéndolas detrás, llamándolas frenéticamente para que regresaran. Las niñas parecían atraídas por el sonido de las sirenas, sus rostros jóvenes mostrando una mezcla de miedo y curiosidad. A pesar del dolor, Carlos intentó liberarse nuevamente, usando su brazo bueno para empujar al hombre que lo sostenía. El guardia lo sometió fácilmente de nuevo, pero la lucha había captado la atención de las gemelas. María aprovechó el momento. «Niñas», llamó desesperadamente, «soy su madre, su verdadera madre. Su padre les ha estado mintiendo todo este tiempo». «No la escuchen», gritó Carmen, intentando alcanzar a las gemelas. «Es una mujer loca». Las niñas se congelaron en su lugar, claramente asustadas por la violencia que presenciaban. Miraron de Carmen a María y luego a su padre, la confusión evidente en sus rostros idénticos. Las sirenas de la policía ahora estaban directamente fuera de la propiedad. Luces azules y rojas destellaban entre los árboles mientras los autos patrulla se detenían en la entrada. «Todos quédense donde están», ordenó una voz autoritaria, mientras los oficiales uniformados entraban en la propiedad, con las manos en sus armas. Los guardias de seguridad soltaron a María y Carlos de inmediato, retrocediendo con las manos visibles. Carlos se sujetó el brazo herido, su rostro pálido por el dolor, pero sus ojos fijos en María con preocupación. «Policía, no se muevan», gritó el oficial principal mientras se acercaban a la escena tensa. «¿Qué está pasando aquí?», exigió el primer oficial, quien se presentó como el capitán Ramírez, con la mano descansando cautelosamente en su arma enfundada. María dio un paso adelante. «Yo fui quien llamó. Estos hombres», señaló a los guardias de seguridad, «nos agredieron por orden del señor Salazar. Mi amigo necesita atención médica». El oficial señaló a sus colegas, uno de los cuales se acercó a Carlos para evaluar su lesión, mientras otros se posicionaban entre las diferentes partes. «Señora, ¿puede explicar por qué llamó a esas niñas?». María señaló a las gemelas, que ahora eran sostenidas protectoramente por Carmen. «Son mis hijas. Pensé que murieron en un incendio hace 6 años, pero están vivas. Mi exesposo las tomó y fingió su muerte». El capitán Ramírez se volvió hacia Javier. «Señor, necesitamos ver esa documentación de inmediato». «Por supuesto», acordó Javier, recuperando la compostura. «Está adentro, y ya que estamos en eso, quiero que esta mujer sea acusada de allanamiento y acoso». «Lo resolveremos todo», respondió Ramírez con calma. «Primero, me gustaría que uno de mis oficiales lo acompañe a recuperar esos documentos». Javier asintió rígidamente y se dirigió hacia la casa con un oficial detrás. «Y que alguien consiga atención médica para este hombre», añadió el capitán Ramírez, notando la lesión de Carlos. Un paramédico que había llegado con las unidades policiales adicionales se acercó a Carlos para examinar su brazo. María permaneció temblando, observando cómo Carmen seguía intentando llevar a las gemelas al interior. Las niñas claramente se resistían, mirando hacia atrás a la escena con una mezcla de miedo y curiosidad. «Capitán», dijo María con urgencia, «esas son mis hijas, fueron robadas de mí. Alguien incendió mi casa para encubrirlo». Ramírez la miró cuidadosamente. «Esa es una acusación muy seria, señora. ¿Tiene alguna evidencia?». María sacó el llavero nuevamente. «Esta es una foto de ellas, como bebés. Sus nombres son Sofía y Clara. Nacieron el 10 de mayo hace 6 años. Sus pesos fueron 2. El capitán Ramírez examinó la foto del llavero, y se la pasó al sargento López. «Investigaremos esto, pero necesito que entienda que si lo que el señor Salazar nos muestra está en orden,
Hay poco que podamos hacer sin una orden judicial para pruebas de ADN. Por favor, suplicó María, solo no dejen que se vayan con las niñas. Ramírez asintió con seriedad. Nadie se va a ninguna parte hasta que resolvamos esto. El paramédico terminó de examinar el brazo de Carlos. Hombro dislocado, anunció. Necesitamos llevarlo al hospital para que lo acomoden correctamente. No me voy, insistió Carlos a través de los dientes apretados. No hasta que sepamos que las hijas de María están a salvo. María apretó su mano buena. Deberías ir. Esta no es tu pelea. Me quedo, dijo Carlos con firmeza. Antes de que María pudiera discutir más, Javier regresó con el oficial, llevando una carpeta de documentos. El capitán Ramírez los tomó y comenzó a revisarlos. Certificados de nacimiento, murmuró. Registros escolares, archivos médicos, todo parece en orden. El corazón de María se hundió. Son falsos. Tienen que serlo. Los certificados de nacimiento son de Monterrey, señaló Ramírez. Dicen que nacieron en el Hospital San José en Monterrey. Una chispa de esperanza se encendió en el pecho de María. Mis hijas nacieron en el Hospital General de Guadalajara. Llámenlos, tendrán registros de mi parto. Ramírez consideró esto, luego asintió a uno de sus oficiales. Haz la llamada. Verifica si dio a luz a gemelas en el Hospital General de Guadalajara el 10 de mayo hace 6 años. El oficial se alejó para hacer la llamada mientras Ramírez seguía examinando los documentos. Estos registros médicos son completos, comentó. Vacunas, revisiones, visitas al dentista. Todo falsificable, insistió María. La tensión era palpable mientras esperaban el regreso del oficial. Carlos permaneció junto a María, su rostro pálido por el dolor, pero su presencia inquebrantable. Javier mantenía su compostura, aunque María podía ver la tensión en sus ojos. Carmen finalmente logró llevar a las gemelas al interior de la casa, lejos del drama que se desarrollaba. Finalmente el oficial regresó, su expresión sin revelar nada. Habló en voz baja con el capitán Ramírez, quien asintió pensativo. Señora Torres, dijo Ramírez, volviéndose hacia María, el hospital confirma que dio a luz a gemelas en esa fecha. Una ola de alivio recorrió a María, pero fue efímera. Sin embargo, continuó el capitán, eso no prueba que estas niñas en particular sean suyas. La documentación que el señor Salazar proporcionó parece legítima. No lo es, insistió María. Los detalles en mi llavero, los pesos de nacimiento, la hora exacta del nacimiento, coincidirían con los registros del hospital. Pídanles que lo verifiquen. Ramírez envió al oficial a hacer otra llamada, esta vez al Hospital San José en Monterrey. Mientras tanto, otro oficial se acercó y susurró algo al oído del capitán. Su expresión se endureció. Señor Salazar, dijo, volviéndose hacia Javier, mis oficiales quisieran hablar con su personal de seguridad individualmente. La fachada confiada de Javier se resquebrajó ligeramente. ¿Por qué? Procedimiento estándar cuando ha habido una altercación, respondió Ramírez con suavidad. También nos gustaría hablar con las niñas. Brevemente. Absolutamente no, espetó Javier. Ya están molestas por este circo. El oficial que había hecho la llamada al hospital regresó, interrumpiendo con un susurro urgente a Ramírez. Las cejas del capitán se alzaron en sorpresa. Interesante, dijo. Los pesos y horarios de nacimiento en el llavero de la señora Torres coinciden exactamente con los registros del hospital en Guadalajara, pero el Hospital San José de Monterrey niega haber tenido a ninguna paciente llamada Laura Salazar, ni ningún nacimiento registrado ese día. Se volvió hacia Javier. Señor Salazar, ¿puede explicar por qué los certificados de nacimiento que proporcionó muestran los mismos pesos y horarios de nacimiento que las hijas de la señora Torres?
A pesar de supuestamente ser niñas diferentes nacidas de una madre diferente en un hospital diferente, el color se drenó del rostro de Javier. Debe haber algún error. No lo creo, dijo Ramírez. Creo que necesitamos continuar esta conversación en la estación, y también necesitaremos hablar con las niñas y la señora Salazar. La compostura de Javier finalmente se rompió. Esto es ridículo. No pueden creerle seriamente. Lo que crea no importa, respondió Ramírez con calma. Lo que importa son los hechos. Y ahora mismo, los hechos no están a su favor. Como si fuera una señal, otro oficial se acercó. Capitán, hemos separado al personal de seguridad para interrogarlos. Uno de ellos solicita hablar con usted en privado. Dice que tiene información sobre la situación. Ramírez asintió. Tráiganlo. Un guardia de seguridad visiblemente nervioso fue escoltado hacia donde estaban. Miró temerosamente a Javier antes de dirigirse al capitán. Señor, necesito protección si voy a hablar. La tendrá, aseguró Ramírez. ¿Qué sabe? El guardia respiró hondo. Hace 6 años, fui contratado para llevar a otro miembro de nuestro equipo a una casa en Guadalajara. Nos instruyeron tomar a 2 bebés y hacer que pareciera que murieron en un incendio. María jadeó, su mano volando a su boca. Manipulamos el sistema eléctrico para causar un incendio y colocamos otros restos para engañar a los investigadores. Continuó el guardia. Incapaz de mirarla a los ojos, lo he lamentado todos los días desde entonces. Javier se lanzó hacia el guardia. Mentiroso. Varios oficiales lo contuvieron de inmediato. Señor Salazar, dijo Ramírez, severamente, está bajo arresto por sospecha de secuestro y conspiración para cometer incendio provocado. Mientras esposaban a Javier, María solo podía pensar en sus hijas, aún dentro de la casa con Carmen. Las niñas, dijo con urgencia. Por favor. Ramírez asintió con comprensión. Las traeremos a salvo, señora Torres, y organizaremos una prueba de ADN adecuada para confirmar lo que creo que todos sabemos ahora que es verdad. Las siguientes horas pasaron en un borrón para María. La policía había asegurado la mansión, poniendo a Javier bajo custodia, y trayendo a Carmen para interrogarla también. La confesión del guardia de seguridad había abierto el caso de par en par, con otro guardia confirmando posteriormente la historia bajo interrogatorio. María estaba sentada en una pequeña sala de conferencias en la estación de policía de Querétaro, sus manos alrededor de una taza de café que hacía tiempo se había enfriado. Carlos estaba a su lado, su brazo ahora correctamente acomodado y en un cabestrillo, negándose a irse a pesar de la insistencia de María de que descansara adecuadamente. Deberías estar en el hospital, dijo María por tercera vez. Me dieron el alta, respondió Carlos pacientemente. Es solo un hombro dislocado. No me voy a ninguna parte. María, un suave golpe en la puerta, precedió la entrada del capitán Ramírez, y una mujer con atuendo profesional, que llevaba un portapapeles. Señora Torres, dijo Ramírez, esta es la doctora Gómez, de Servicios de Protección Infantil. Ha estado hablando con las niñas. María se puso de pie rápidamente. ¿Cómo están? ¿Están bien? La doctora Gómez sonrió tranquilizadoramente. Están notablemente bien considerando las circunstancias. Están confundidas, por supuesto, pero son resilientes. ¿Les han dicho? Preguntó María, su voz quebrándose ligeramente. Sobre mí, sobre lo que pasó. Hemos explicado la situación en términos apropiados para su edad, respondió la doctora Gómez, que usted es su madre biológica, y que hubo un malentendido que las separó por mucho tiempo. María asintió, temerosa de esperar. ¿Y qué pasa ahora? Hemos agilizado una prueba de ADN, explicó Ramírez. Los resultados preliminares confirman lo que ya sospechábamos. Usted es su madre biológica. Las rodillas de María se debilitaron,
y se aferró al borde de la mesa para estabilizarse. Después de 6 años de duelo y pérdida, sus hijas estaban vivas, eran reales. Legalmente, continuó la doctora Gómez, habrá procesos que seguir, pero dadas las circunstancias y las pruebas contra el señor Salazar y la señora Salazar, los tribunales probablemente restaurarán sus derechos parentales rápidamente. ¿Cuándo puedo verlas?, preguntó María, apenas atreviéndose a creer que esto estaba sucediendo. La doctora Gómez revisó su portapapeles. De hecho, han pedido conocerte. Si estás lista, podemos arreglar eso ahora. Sí, susurró María. Estoy lista. Debería mencionar, añadió la doctora Gómez suavemente, que aún se consideran Ana y Elena. Esos son los únicos nombres que han conocido. Podría ser mejor usar esos nombres inicialmente hasta que tengan tiempo de adaptarse. María asintió, comprendiendo la delicadeza de la situación. Por supuesto, esperaré aquí, ofreció Carlos, pero María negó con la cabeza. Por favor, ven conmigo, te necesito allí. Los ojos de Carlos se abrieron por la sorpresa, pero asintió y se puso de pie para unirse a ella. Fueron conducidos a otra habitación, más cómodamente amueblada con sofás y juguetes, claramente diseñada para niños. María se detuvo en la entrada, su corazón latiendo con fuerza en su pecho, y allí estaban, sus hijas, sentadas lado a lado en un pequeño sofá, sus abrigos rosas ahora reemplazados por suéteres a juego que alguien les había traído. Levantaron la vista cuando María entró, sus rostros idénticos, curiosos pero cautelosos. Ana Elena, dijo la doctora Gómez con suavidad, esta es María, la señora de la que les hablamos. Las niñas estudiaron a María intensamente. Una de ellas, Ana, supuso María por su postura ligeramente más asertiva, habló primero. ¿Eres nuestra mamá de verdad?, preguntó directamente. María se arrodilló a su nivel, las lágrimas nublándole la visión. Sí, lo soy, pero pueden llamarme María por ahora si eso es más cómodo. Las niñas intercambiaron miradas, compartiendo una de esas comunicaciones silenciosas que los gemelos a menudo desarrollan. Vimos la foto, dijo Elena en voz baja, señalando el llavero que la policía le había devuelto a María. Somos nosotras cuando éramos bebés. María asintió, sacando cuidadosamente el llavero de su bolso y sosteniéndolo hacia ellas. Sí, sus nombres eran Sofía y Clara. Entonces, las niñas se inclinaron para examinar la foto, sus expresiones serias. Hice esto para ustedes, continuó María suavemente, girando el llavero para mostrar la parte trasera donde había cosido cuidadosamente 2 pequeños ositos a juego. Lo guardé todos estos años, incluso cuando no sabía dónde estaban. Elena, que habría sido Clara, extendió la mano vacilante para tocar los ositos. ¿Tú hiciste estos? Sí, respondió María suavemente. Solía tejer pequeños juguetes para ustedes cuando eran bebés, como el señor Botones, preguntó Ana de repente, sus ojos abriéndose. María contuvo el aliento. ¿Señor Botones? Mi oso especial, explicó Ana. Es viejo y remendado. La abuela dice que lo tengo desde que era bebé. Tiene botones por ojos. Las lágrimas rodaron por las mejillas de María. Yo lo hice para ti. Hice uno para cada una. El tuyo tenía botones azules, dijo Ana, y el tuyo verdes, añadió, volviéndose hacia Elena. El mío se llama Oso Verde, dijo Elena, su voz, llena de asombro. Todavía duermo con él, todas las noches. La comprensión de que sus hijas habían conservado los juguetes que ella les había hecho, que habían mantenido ese frágil hilo de conexión todos estos años sin saberlo, casi abrumó a María. La policía dijo que nuestro papá y nuestra abuela hicieron cosas malas, dijo Ana con naturalidad, que nos quitaron de ti y mintieron. María asintió, insegura de cómo responder de una manera que no las traumatizara más. Dijeron que hubo un incendio, añadió Elena, y que pensaste que morimos.
Eso es cierto, dijo María con suavidad. Estuve muy triste por mucho tiempo porque las extrañé mucho. Las niñas compartieron otra mirada, pareciendo llegar a una decisión. ¿Podemos ver dónde vives?, preguntó Ana. Por supuesto, respondió María. Cuando la policía diga que está bien. Tengo un pequeño departamento en Guadalajara. No es tan grande como la casa a la que están acostumbradas, pero podemos encontrar un nuevo lugar si quieren, con un jardín, preguntó Elena con esperanza. Me gustan las flores, absolutamente, prometió María, con el jardín más grande que podamos encontrar. La doctora Gómez, que había estado observando en silencio, dio un paso adelante. Niñas, María y su amigo necesitan hablar un poco más con la policía. Estaría bien si van con el oficial Martínez a comprar un helado en la cafetería mientras ellos lo hacen. Las gemelas asintieron con entusiasmo, deslizándose del sofá. Mientras se dirigían a la puerta, Elena de repente se dio la vuelta. ¿Estarás aquí cuando regresemos?, preguntó, un toque de ansiedad en su voz. Estaré justo aquí, aseguró María. Lo prometo, no me iré. Las niñas siguieron al oficial Martínez, volviéndose una vez más para despedirse de María antes de desaparecer por el pasillo. Cuando se fueron, María finalmente se permitió derrumbarse, las emociones del día alcanzándola de golpe. Carlos se acercó a su lado, poniendo su brazo bueno alrededor de sus hombros. Son increíbles, María, dijo suavemente, hermosas y brillantes, justo como su madre. El capitán Ramírez regresó poco después, su expresión seria pero satisfecha. Tenemos confesiones completas del equipo de seguridad de Salazar, informó. Aparentemente, después de tu divorcio, Javier decidió que quería a las niñas después de todo, pero en sus términos, contigo fuera de la escena. Contrató hombres para montar el incendio y tomar a las niñas. Carmen estuvo involucrada desde el principio. Nunca te aprobó y vio esto como una forma de tener a sus nietas en la familia, mientras te eliminaba de sus vidas. ¿Qué les pasará?, preguntó María, no por preocupación, sino necesitando saber que sus hijas estarían seguras. Enfrentarán múltiples cargos por delitos graves. Secuestro e incendio provocado, conspiración, fraude, dadas la gravedad y las pruebas en su contra. Probablemente cumplirán penas de prisión sustanciales. María asintió, sintiendo no satisfacción, solo alivio de que esta pesadilla casi había terminado. ¿Qué pasa ahora con las niñas? Habrá audiencias, por supuesto, explicó Ramírez, pero dadas las circunstancias, el tribunal probablemente te otorgará la custodia temporal de inmediato, pendiente de la restauración formal de tus derechos parentales. ¿Cuándo podemos irnos a casa?, preguntó María. Necesitaremos que permanezcas en Querétaro unos días más para completar la investigación, respondió Ramírez. Pero después de eso, asumiendo que todo siga yendo bien, deberías poder regresar a Guadalajara con tus hijas. Carlos, que había estado apoyándola silenciosamente durante todo el proceso, habló. María, necesitaremos cancelar mi reunión con el cliente mañana. María había olvidado por completo el viaje de negocios que los había llevado a Querétaro en primer lugar. Oh, Carlos, lo siento mucho por eso. No seas ridícula, respondió Carlos con una sonrisa. Algunas cosas son mucho más importantes que los tratos de propiedades. El capitán Ramírez carraspeó. Los dejaré para que hagan sus arreglos. Les haremos saber cuando las niñas estén listas para verte de nuevo. Después de que el capitán se fue, María se volvió hacia Carlos, de repente abrumada por todo lo que había hecho por ella. No sé cómo agradecerte. Has sido increíble durante todo esto. Te lastimaste, perdiste tu reunión. Carlos negó con la cabeza. María, verte encontrar a tus hijas después de todo este tiempo, eso vale un hombro dislocado y 100 reuniones perdidas. Y creo que, si estás de acuerdo, deberíamos decirle al equipo que retire tu terreno de las listas,
ya que prometiste a esa niña el jardín más grande. María estudió su rostro, viendo el cuidado genuino en sus ojos. Durante 6 años, había mantenido a las personas a distancia, incapaz de avanzar mientras estaba agobiada por el duelo, pero ahora, con sus hijas milagrosamente devueltas a ella, sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: esperanza para el futuro. María sintió y esbozó una pequeña sonrisa. Estoy de acuerdo. Luego hizo una pausa. ¿Cómo crees que será?, preguntó suavemente. Criar a 2 niñas de 6 años que apenas me conocen. Desafiante, respondió Carlos honestamente. Habrá días difíciles por delante. Han tenido su mundo patas arriba, pero parecen notablemente resilientes. Y te tienen a ti como madre. Creo que todas estarán bien. María extendió la mano y tomó la suya. ¿Nos ayudarás? No solo ahora, sino cuando regresemos a casa. Los ojos de Carlos se abrieron por la sorpresa, luego se suavizaron con emoción. María Torres, sería un honor ayudarte de cualquier manera que pueda, por todo el tiempo que me permitas. Un suave golpe en la puerta anunció el regreso de la doctora Gómez. Las niñas están preguntando por ti, dijo con una sonrisa. Quieren saber si te unirás a ellas para un helado. María se puso de pie, nerviosa pero ansiosa. Me encantaría. Mientras se dirigía a la puerta, Carlos la llamó. María, todo va a estar bien. Mejor que bien. María lo miró, una sonrisa genuina atravesando sus lágrimas. Lo sé, por primera vez en 6 años, realmente lo creo. Caminó por el pasillo hacia donde sus hijas la esperaban, su corazón lleno de gratitud por el milagro que las había traído de vuelta a ella, y esperanza por la vida que construirían juntas. Hace 6 años, en una fría Nochebuena, había perdido todo lo que le era querido. Las gemelas que había llevado, dado a luz y amado tan ferozmente le fueron arrancadas por un acto de crueldad que aún no podía comprender del todo, pero estaban vivas. Después de años, de creer que nunca volvería a escuchar su risa o verlas crecer, le habían dado un milagro. María se detuvo en la entrada, observando a sus hijas por un momento antes de que la notaran. Eran hermosas, resilientes, y de alguna manera, a pesar de todo, aún llevaban fragmentos de la vida que había planeado para ellas. Los ositos de peluche, que había hecho con sus propias manos, habían permanecido con ellas todos estos años, un hilo de conexión que nunca se había roto. María sintió una profunda sensación de gratitud. El camino por delante no sería fácil. Estas pequeñas habían vivido otra vida con nombres y recuerdos diferentes. Necesitarían tiempo, paciencia y ayuda profesional para procesar lo que les había sucedido. Habría preguntas que no podría responder, lágrimas que no podría evitar, y momentos de duda para todas. Pero por primera vez en 6 años, María sintió que el futuro estaba lleno de posibilidades, no solo de dolor. Con Carlos a su lado y sus hijas de nuevo en su vida, estaba lista para enfrentar lo que viniera, para construir un hogar lleno de amor, risas, y el jardín más grande que pudiera encontrar.